Una característica importante que tenemos para el caso de los factores cuadráticos con polos complejos conjugados es el caso de la frecuencia de resonancia y valor pico de resonancia. Estas características pueden observarse en esta figura, donde podemos ver que a lo que se le llama frecuencia de resonancia es la frecuencia a la cual tengo un valor máximo en la magnitud del sistema. Asimismo, el valor pico de la resonancia es el valor que tengo yo como máximo valor que puede estar dado en decibeles. Ese par de características es muy importante para este tipo de sistemas y vamos a ver a continuación cómo se puede calcular. Como podemos observar, una de las cosas importantes que se tiene es que dependiendo el factor de amortiguamiento Z, entonces el valor pico de resonancia pues cada vez va a ser más grande. En función de esto, las expresiones que nos permiten calcular la frecuencia de resonancia y el valor pico de resonancia denotado como omega R y M sub R, respectivamente, está dada por estas expresiones. Como podemos ver, omega R está dada por esta expresión y MR, que es el valor pico máximo de resonancia, está dado por esta expresión. Como podemos darnos cuenta, ambos parámetros están en función de la frecuencia natural del sistema y del factor de amortiguamiento Z. Por otro lado, sabemos que también como, como nosotros podemos visualizar el valor pico de resonancia en un diagrama de Bode, pues finalmente el valor del pico de resonancia lo podemos dar también en decibeles y la manera de encontrarlo es simplemente aplicarle 20 logaritmo de la expresión que calculé anteriormente. Cabe resaltar que este par de características solamente se da para aquellos sistemas donde el Z se encuentra entre valores de 0 y 0.7071. Si nos regresamos un poquito a la gráfica, veremos que para zetas de punto 1, de punto 2, de punto 3 e incluso de punto 4, tenemos justamente un valor pico de resonancia, pero para los valores de más de punto 7, como se encuentra este en punto 1 o punto 8, que pudiera ser este que tenemos acá, pues el valor pico ya no está por arriba de 0 decibeles. Esa es la razón por la cual estos parámetros solamente se revisan para el caso de Z entre 0 y punto 7071. Ahora vamos a revisar un ejemplo. Nos piden entonces calcular la frecuencia de resonancia omega R y el valor pico de resonancia MR, también en decibeles, de la siguiente función de transferencia. Como podemos ver, esta función de transferencia, pues de nueva cuenta es un factor cuadrático con polos complejos conjugados. Si le calculamos las raíces al denominador, vamos a darnos cuenta que tenemos un par de polos complejos conjugados. Y de la expresión que tenemos aquí, nosotros sabemos que la caracterización de sistemas de segundo orden nos indican que el valor que tengo en esta posición es omega n cuadrada y el valor numérico que tengo en esta posición es 2 veces z omega n. De tal manera que de esta expresión yo puedo decir que omega n cuadrada es igual a 4, y si yo despejo omega n simplemente quitando este cuadrado y aplicando raíz a 4, lo que obtengo es que la frecuencia natural de este sistema es de 2 radianes por segundo. De la misma manera, si la expresión, o perdón, si el valor numérico que tengo aquí lo igualo a 2 veces eta omega n, eso implica que si yo despejo el z, lo que tendré es entonces un factor de amortiguamiento de 0.2. He calculado o hemos más bien visualizado cuánto vale la frecuencia natural del sistema y el valor y el factor de amortiguamiento, porque sabemos que tanto la frecuencia de resonancia como el pico de resonancia dependen de dichos parámetros. Con estos dos parámetros aplicados a las expresiones de la lámina anterior, podemos obtener para este ejemplo cuánto vale la frecuencia de resonancia y cuánto vale el valor pico de resonancia. Como podemos ver, omega R finalmente nos da, después de un cálculo, 1.91 radianes sobre segundo, lo que nos dice que a esta frecuencia es donde se va a encontrar el máximo valor, y el máximo valor de resonancia va a estar dado en 2.55. Sin embargo, como lo queremos visualizar en la gráfica de Bode, tenemos que el máximo valor de resonancia en decibeles va a estar dado por 8.13 decibeles. Si nosotros quisiéramos visualizar estos valores en la gráfica, lo que podemos hacer es calcular
u obtener un diagrama de Bode de la función de transferencia que estaba definida para este ejemplo y ahí visualizar si efectivamente los valores que acabo yo de calcular con estas expresiones son correctos. En la siguiente lámina presentamos entonces lo que sería la gráfica de Bode para este sistema y lo que hemos puesto es un cursor justamente en el máximo valor. Como podemos observar, este máximo valor tiene entonces una magnitud de 8.14 decibeles a una frecuencia de 1.92, que es donde se ubica justamente el valor máximo de esta gráfica en magnitud. Es importante mencionar que la frecuencia de resonancia no necesariamente tiene que coincidir con la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema para este ejemplo es de 2 radianes sobre segundo y entonces casi está muy cerca, pero cabe mencionar que no siempre coinciden. Aquí está muy cerquita de la una de la otra, pero no necesariamente tienen que coincidir. Entonces, bueno, ese sería entonces de cómo se puede visualizar el concepto de frecuencia de resonancia y máximo valor de resonancia. Gracias por su atención.